Estimados alumnos, buenos días. Hoy vamos a desarrollar la sesión número 7, que se titula Lectura crítica, tono, paradoja y estructura del texto. Te pido, por favor, que para el desarrollo de esta temática tú puedas participar activamente, ya que prácticamente este es el último tema del módulo. Lo único que nos quedaría serían los ejercicios de repaso. Así que no te olvides de lo que te digo. Para iniciar el desarrollo de esta temática, como te he dicho últimamente, debes de ver la totalidad de este video, puesto que en la parte final del mismo vas a encontrar las pautas necesarias para el envío de las actividades. Ahora bien, vamos con este inicio. Te estoy presentando este discurso que se relaciona con lo que vamos a trabajar. Se titula así, Discurso en el Politeama, y es de un autor peruano. Se llamó Manuel González Prada, uno de nuestros mejores literatos y también uno de los peruanos más críticos a su generación, a las autoridades de su generación. ¿Por qué? Porque no hicieron prácticamente nada en la Guerra del Pacífico. Y dicho sea de paso, este texto se contextualiza después de la Guerra del Pacífico, cuando el Perú quedó mutilado, ¿verdad? Cuando el Perú quedó económicamente un desastre, cuando el Perú había sido prácticamente destruido, porque como sabes, las fuerzas invasoras chilenas llegaron prácticamente a casi todo el Perú. Entonces, Manuel González Prada escribió este discurso. Dicho sea de paso, él no leyó este discurso, lo leyó un adolescente. ¿Te imaginas? Un adolescente leyendo frente a una serie de personas, autoridades de aquel tiempo, que lea este discurso. Si de repente no sabes de qué trata este discurso, te invito a que lo leas completamente, porque yo creo que todo peruano, ¿sí? Todo peruano debe leerlo. Tú solamente vas a leer o vas a escuchar pequeños fragmentos del mismo, ¿ok? Es importante que lo leas. Se le dice discurso en el Politeama porque el discurso se leyó en un anfiteatro llamado así, el Politeama. Ahora bien, vas a escuchar estos fragmentos y seguramente te vas a dar cuenta de algo. Ya te voy a decir qué. Escucha. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo, ensayo de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue el cuerpo vivo expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniatura, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar en administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejércitos. Hasta ahí, este fragmento nos da a entender de que en el Perú prácticamente se hacía lo que se quería. Hay un tema de fondo, corrupción. Corrupción, por ahí lo dice Manuel González Prada, no lo dice con estas palabras, pero dice que vivíamos de ensayo en ensayo. Y más adelante menciona, ¿no? Que, por ejemplo, un médico, ¿sí? Un médico, un profesional en medicina, como dice por ahí, emprendía obras de ingeniería. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Y es más, ¿te parece similar a algo que vivimos hoy en día? Pues claro, lo mismo sucede hoy en día. Eso quiere decir que el Perú en esto no ha cambiado prácticamente nada. ¿Te das cuenta? Continuamos. En esta obra de reconstrucción del país y venganza, no contentos con los hombres del pasado, los troncos ceñosos y carcomidos, produjeron ya sus flores de aroma deleterio y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. En esta parte, Manuel González Prada critica a su generación. Esos troncos añosos y carcomidos son los ancianos, son las autoridades de ese tiempo, que no hicieron nada
o prácticamente nada por defender la patria. Es más, debes haber estudiado a este personaje, Nicolás de Piérola. Ese es el más grande traidor que hubo en la Guerra del Pacífico. Te invito a que averigües por qué. Y nosotros aún lo estudiamos. Es más, tenemos una avenida grande con su nombre, cuando sinceramente creo yo, deberíamos desterrar de todo vestigio de repente de este tipo, porque fue un traidor. Infórmate de lo que te digo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Manuel González Prada? Cuando dice que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas. ¿A quién cree que se refiere? A ustedes, los jóvenes. Les está invitando a ustedes a que mejoren el país, a que te prepares académicamente, que seas mejor en tu educación, que te formes para que logres ser un profesional de éxito, una persona bien formada y de esa manera cambiar el país. Porque las esperanzas están en ustedes, los jóvenes, ya no en los viejos ya unos cuantos años más se irán a la tumba, como dicen más adelante, pero son ustedes los que tienen que generar un cambio. ¿Por qué crees que nosotros tenemos las autoridades que hoy en día tenemos? Esos congresistas que van y te regalan en campaña política, qué sé yo, un kilo de arroz y esto, lo otro, pero cuando ya están en el cargo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No. ¿Cuántas veces hemos visto a muchos de ellos en actos de corrupción? ¿Verdad? Y que de alguna manera no hacen nada por la población. ¿Crecimiento económico? Yo no he visto ese crecimiento económico. Quizá de repente ese crecimiento económico sea para los que tienen una jerarquía más elevada que nosotros, ¿verdad? Pero la gente del pueblo, los que van a pie, no. Entonces, es por ello que Manuel González Prada nos invita a reflexionar. Y te invito, por favor, que tú leas todo este discurso. Porque Manuel González Prada, te habrás dado cuenta que Manuel González Prada está enojado, muy molesto, se siente impotente, se siente de repente pues frustrado por no poder haber hecho algo para el país. Claro, él solo qué iba a hacer, pues, ¿no? Entonces, el tono que se desarrolla en este discurso, como ya te dije, es un tono de impotencia, de frustración, de cólera, muchas emociones y sentimientos encontrados en esa situación. Recuerda de que el Perú en aquel tiempo pues quedó devastado, quedó mutilado porque Tacna, Arica, ¿no? Tarapacá pasaron a ser parte de Chile. Después, bueno, Tacna regresó, se reincorporó a la patria, pero quedó mutilado, perdimos territorio, perdimos gente de repente que tenía que vivir más. Muchos jóvenes, adolescentes pelearon en esa guerra. Y nuestras autoridades, los ricachones, ¿qué es lo que hicieron muchos de ellos? Se fueron del país, se fueron del país. Y eso tú debes informarte, como peruano, como peruana que eres, infórmate. Entonces, cada vez que yo tengo la oportunidad de comentar este tipo de discursos, lo hago, porque quiero que reflexiones, porque quiero que te forme la idea de que tú eres parte de la nueva generación y que tiene que salir adelante, no solamente por beneficio de tu familia, de tu persona, sino del país en general. ¿Correcto? Vamos continuando con la temática. Miren, la pregunta del conflicto cognitivo. No te olvides que tienes que anotarla en tu cuaderno y la respuesta también, lógicamente, para que luego tome foto y me las envíes hoy día mismo. La pregunta es, ¿por qué crees que es importante el reconocimiento del tono y las paradojas en un texto? Algunos dirán, profesor, ¿y las paradojas? Sí, más adelante vamos a ver un concepto de lo que es ello. Pero te voy dando una idea. Mira, una paradoja es una aparente contradicción. Una aparente contradicción, pero no lo es. Por ejemplo, cuando alguien dice lo siguiente, solo sé que nada sé, la frase de un filósofo muy conocido, ¿verdad? Sócrates, solo sé que nada sé, es una aparente contradicción, pero si la analizas detenidamente te vas a dar cuenta de que no es ninguna contradicción. Lo que está tratando de alguna manera de decir es que su conocimiento, de alguna manera, pues, es hasta cierto punto limitado, pero que esto no lo convierte
de repente muy sabio, está tratando de darte a entender que es muy humilde. Y ojo, lo dice, o lo dije uno de los mejores filósofos de la antigüedad, ¿no? Solo sé que nada sé. Muy humilde él, pero en realidad, pues para nosotros es un genio. Pero mira lo que dijo él. Entonces, esa es una aparente paradoja, ¿correcto? O mejor dicho, es una paradoja, una aparente contradicción. Vayamos con los saberes previos. La primera pregunta, ¿cuál es la estructura de un texto narrativo? Explícame, ¿sí? Tú me tienes que mencionar cuál es esa estructura y explícame, por favor, esas tres partes, porque tiene tres partes esa estructura. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la estructura de un texto argumentativo? Y de la misma manera me explicas en qué consiste esas tres partes que tiene este texto. ¿Por qué? Porque, bueno, tú a la edad que tienes y habiendo trabajado también con anterioridad al texto argumentativo, debes de tener en cuenta ya en qué consiste esas partes. ¿Ok? No te olvides que estas preguntas también las anotas en tu cuaderno y las respuestas también, lógicamente, tomas foto y me la vas a enviar al correo que figura en la parte final de este video. Continuamos. Vamos ahora sí con el desarrollo de la temática. Esta información tú lo tienes en tu módulo, estructura del texto. Vamos a ver a qué se refiere con la estructura del texto. Por estructura debemos entender andamiaje, conjunto ordenado de partes articuladas de tal forma que dan un sentido o una forma clara y específica. Las estructuras de los textos son de diversos tipos. Por ejemplo, podemos dar inicio con una idea general y luego ir descendiendo hasta una idea particular o viceversa. Es decir, empezar de lo general hasta terminar lo específico. Puede ser lo contrario también, ¿eh? Puede ser lo contrario. Continuamos. Algunos elementos. Tono. Se refiere al estado emocional en el que se encuentra el autor al emitir o producir un mensaje. En estos casos es importante reconocer la intención y el tema del texto. Ojo aquí, que en el tono tú debes de reconocer la intención y el tema del texto. Luego analizarlo en busca de palabras claves y pistas que puedan darnos una idea del estado de ánimo. En el texto que te presenté, el discurso en el politeama, ¿por qué es que es el tono? Ahí hay una variedad, hay impotencia, hay cólera, hay frustración, ¿verdad? Continuamos. Existe una gran diversidad de tonos y los más recurrentes son burlón, amenazante, alegre, triste, colérico, como hemos visto anteriormente, irónico, sarcástico, amoroso, afable, afable es amable, jubiloso, es decir, alegre, indiferente, corrosivo, adulador, somón, suplicante, impositivo, de imponer, reflexivo, ingenuo, analítico, esperanzado, quejoso, reivindicador, etcétera, ¿no? Muy bien, vamos con el tema de la paradoja. Dice aquí, es una aparente contradicción. Como te dije, en un discurso se da una relación causa-efecto. Sin embargo, si una es verdadera, la otra no debería serlo, dice. Se busca reconocer la paradoja o resolverla dando una solución que resuelva lógicamente la paradoja. En primer lugar, te pongo lo siguiente. ¿Qué pasaría si en un texto tú tienes la siguiente idea? Una idea de donde una madre le dice a su hijo, vístete despacio que vamos a llegar tarde al colegio. Te lo repito, vístete despacio que vamos a llegar tarde al colegio. Eso es una paradoja. Algunos dirán, profesor, ¿es una contradicción? No, no es una contradicción. Es una aparente contradicción. Pero analiza, ¿qué crees que quiere decir la madre cuando le dice a su hijo, vístete despacio, que vamos a llegar tarde al colegio? Entonces tú te pondrás a pensar y dirás lo siguiente, no, profesor, no doy. Pero en realidad, yo creo que por ahí algunos se pueden dar cuenta rápidamente de lo siguiente. ¿Cuántas veces, partimos de tu experiencia, cuántas veces has estado apurado para ir al colegio? Has estado colocándote tu camisa de repente, ¿no? Y por apurado, en vez de abotonarte bien, te abotonaste el ojal en un botón que no era, ¿verdad? O comienzas a fajarte, qué sé yo, el pantalón, y en vez de fajarte bien, un pedazo de la camisa está afuera. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Nuevamente, soltarte la correa, fajarte de nuevo, y estás perdiendo tiempo, ¿verdad? Pierdes tiempo.
Como cuando algunos dicen, ¿no? Mientras uno más apurado está, más problemas se le genera, más problemas hay, más problemas surgen, más inconvenientes. Y entonces ahí viene la paradoja. Vístete despacio, porque vamos a llegar tarde al colegio. ¿Te das cuenta? Vístete despacio, porque vamos a llegar tarde al colegio. Es una aparente paradoja que trata de decirle que se cambie bien, de manera correcta, de manera pausada, ¿correcto? Porque si hace lo contrario, es decir, si comienza a cambiar apurado, peor se va a demorar. Eso es lo que quiere decir esa paradoja. Y entonces tú debes de ser capaz de poder identificarlas y tratar de resolverlas, como dice por aquí. El resolver quiere decir que tienes que lograr interpretarlas para que puedas responder a las interrogantes que te van a proponer. Continuamos. Vamos ahora con el verificando. Tenemos un texto acá. Dice así, lee atentamente los textos y responde las preguntas propuestas. Yo solamente te voy a presentar un texto con sus alternativas, como sabes. Lo demás tienes que realizarlo tú, no solamente el verificando, sino también el sigo practicando. ¿Correcto? Sigo practicando también, no solamente una parte. Comenzamos, texto número 1. Para Tomás Eloy Martínez, la necrofilia argentina es tan vieja como el ser nacional. Sus inicios son tormentosos. Comienza cuando Ulrico Schmidt, el primero de los cronistas de las Indias que llegó o que llega al Río de la Plata, narra cómo don Pedro de Mendoza pretende curarse de la sífilis que padecía aplicándose en su sangre, aplicándose en sus llagas la sangre de los hombres que él mismo había ordenado ahorcar. Y continúa con un recuerdo de historia común, la odisea del cadáver de Juan Lavalle, que se iba pudriendo a medida que los soldados trataban de preservarlo de los enemigos, llevándolo por la quebrada de Humahuaca. La tendencia sigue con un hecho insólito. En 1841, un cierto capitán García cuenta cómo esta muerte tarda. Los ojos se revuelven, la cabeza cortada se agita durante varios minutos en el suelo. El cuerpo se desgarra con sus propias uñas, ya decapitado. En una imagen digna de Stendhal, una matrona llamada Fortunata García de García recupera la cabeza, la lava con perfume y supuestamente la deposita en un nicho del convento de San Francisco. El proceso de necrocidia se extiende a lo largo del siglo XIX y se da en el siglo XX de infinitas maneras. Por un lado, el culto a Rosas y la repatriación de sus restos. Y por otro lado, en la Recoleta, un cementerio que es una exposición de infinitas variantes del mismo tipo de situaciones. Para Martínez, resulta notable esa especie de reivindicación de la necrofilia en los últimos años. Así, se profanó la tumba de Fray Mamerto Esquelú y se robaron el cuerpo del padre Martínez de Oz entre 1978 y 1988. Poco más tarde, en 1991, como candidato del partido oficial, en 1991, cuando se volvía cierta la elección de Palito Ortega, como candidato del partido oficial, en un gesto efectivista, el presidente Menem se presentó en Tucumán con los restos del prócer Juan Bautista Alberdi y los ofrendó a la provincia. Así garantizó la elección de Ortega. Ahora bien, te invito a que tú lo puedas leer nuevamente para que de alguna manera pues coincidas con las alternativas que voy a brindar. Número 1. Tú sabes que la primera, el módulo te lo da ya resuelto. Y dice así, señala lo que se afirma en el texto. En este caso, bueno, tienes varias alternativas ahí y ya el módulo te dice que es la letra C, la 1, la 2 y la número 3. Vayamos con las demás preguntas. La número 2, mira, ¿cuál es la idea principal del segundo párrafo? Si no te acuerdas cuál es el segundo párrafo, este empieza desde acá, desde donde dice el proceso de necrofilia se extiende a lo largo del siglo XIX y se da en el siglo XX, de infinitas maneras. Y dicho sea de paso, lo que he leído es la idea principal de este párrafo. Ahora,
¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave que debemos de considerar aquí, la número 2? Esta, la letra C, que no está con las mismas palabras, pero es lo mismo en cuanto a significado. La necrofilia continuó en Argentina durante los siglos XIX y XX, y te invito a que lo puedas comparar incluso. Número 3. ¿Cuál es la estructura del texto? El texto presenta una estructura de desarrollo básica. Esa estructura es la siguiente. La tesis, etapas iniciales, etapas finales. ¿Por qué tesis? Porque al inicio se presenta una opinión que va siendo defendida a través de argumentos y demostraciones que se dan a lo largo de la historia en Argentina. Número 4. Señala el significado de la frase, la necrofilia argentina es tan vieja como el ser nacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, la naturaleza de la necrofilia argentina está ligada a sus orígenes nacionales. ¿Te das cuenta? Y eso lo dice el texto, como debes haber escuchado. Número 5. ¿Cuáles serían las palabras más apropiadas para reemplazar la frase gesto efectivista de las últimas líneas del texto? Gesto efectivista. Decía que el presidente en ese tiempo, Menem, llevó el cuerpo, ¿verdad?, de un héroe de una provincia de la Argentina. Y con ese gesto efectivista logró que Palito Ortega sea elegido uno de los candidatos, creo era para una gobernatura, me parece. Entonces, ¿qué quiere decir gesto efectivista? ¿Con cuál de las palabras o alternativas que tiene aquí elegirías? Yo he considerado este de acá, efecto mediático. Un efecto mediático es una acción que trae como consecuencia que una persona o personas hagan o no hagan lo que tú quieres, ¿correcto? Es decir, manipulas a la gente a través de algo. Y yo he considerado justamente efecto mediático. Podríamos decir que también es una estratagema impactante, ¿sí? Estratagema es una estrategia impactante, podríamos decir, pero es un efecto mediático, porque con ello, es decir, con que Menem haya llevado el cuerpo de ese héroe a la provincia que les digo, y que seguramente ese héroe pertenecía a esa provincia, lo que hizo es, de alguna manera, manipular a la gente para que voten a favor de Palito Ortega, que pertenecía al mismo partido político que el presidente de la República. Los manipuló, ¿te das cuenta? Entonces, ahí tú tienes que leer detenidamente, saber interpretar, saber establecer conjeturas, saber identificar ideas implícitas y, ¿por qué no?, paradojas, interpretar paradojas. Continuamos. Vamos con la parte final, vamos cerrando esta sesión para detallarte lo siguiente. En primer lugar, desarrolla las preguntas que están en el video, específicamente las dos que se encuentran en los saberes previos. ¿Dónde la vas a anotar? En tu cuaderno. Luego, responde la interrogante que está en el conflicto cognitivo. De la misma manera, la anotas en tu cuaderno y la respondes. Una vez hecho eso, una vez que has escrito ya las interrogantes y también sus respuestas, le vas a tomar foto y lo vas a enviar hoy día mismo a este correo que figura aquí, que es el siguiente, mespinoza.talentoscollege@gmail.com. Una vez que tú vas a enviar ese correo, no te olvides de adjuntar las fotos o la foto y en el asunto del correo vas a colocar lo siguiente, por favor cumple con esto. Quinto A o B, saber el cuestionario, lectura crítica. Y antes de hacer clic al botón de enviar, coloca en el cuerpo del documento un mensaje donde me detalles nuevamente tu nombre completo, tu grado, tu sección y, lógicamente, la temática que me estás enviando. Te pido esto, por favor, porque algunos me envían mensajes muy retrasados y ni siquiera colocan de qué tema le pertenecen esas fotos. Te agradecería que me detalles eso para poder clasificarlo de la mejor manera. Como dice por acá, si no envías hoy, no se considerará tu asistencia. Ten en cuenta eso, por favor. Ahora bien, las dos primeras actividades que figuran acá, me las vas a enviar al correo hoy día mismo. Pero la tarea está constituida de los ejercicios del módulo,
los ejercicios de la temática. Y no solamente el verificando, sino también el sigo practicando. Eso también me lo tienes que enviar. Y vas a hacer lo mismo, vas a resolver los ejercicios, le tomarás foto a las páginas del libro y después vas a enviar al mismo correo esas imágenes. Pero ya no con el asunto de saber el cuestionario, sino colocarás B, guión, en este caso tarea, guión, lectura crítica. En el cuerpo del documento escribirás tus nombres completos, tu grado, tu sección y recién me las vas a enviar. No te olvides que para este trabajo, para esta tarea, tienes 48 horas a partir del inicio de la sesión. ¿Correcto? Tienes 48 horas para que envíes estas imágenes. Muy bien, chicos, espero que la temática les haya gustado, espero que se haya entendido y que sobre todo practiques mucho. Nos estamos viendo, cuídense, hasta la próxima.